Esto es Radio Siglo XXI, una radio hecha a tu medida. Rojo y negro, en Radio Siglo XXI. Los jóvenes persas claman a las puertas del muro y acusan a sus padres de haber perdido la memoria a cambio de un plato de lentejas. Así es como, con adolescente frivolidad, califican con desprecio a la transición como transacción y a la Constitución como papelito. Un papelito gracias al cual pueden decir las cosas que dicen sobre España y que difícilmente podrían decir en Cuba o en Venezuela. Dictaduras a las que los jóvenes persas siempre justifican. En aquel año 78, mientras los jóvenes persas ni siquiera habían nacido, la generación de sus abuelos se daba la mano hartos de tanta sangre, de tanto odio, de tanta revancha. Se dieron asimismo una ley común por encima de sus diferencias políticas, que eran en muchos casos abismales. Cuenta Heródoto una anécdota por la que no pasa el tiempo. En aquellos días de las guerras médicas, aquellas en las que los griegos y los persas se la tenían jurada unos a otros, el persa Jerjes llegó a Grecia con un ejército imponente y preguntó a Demarato, un espartano exiliado en su corte, si los griegos serían capaces de oponerle resistencia. Demarato le dijo sin dudarlo un instante que lucharían contra él, cueste lo que cueste, caiga quien caiga. Y el persa no lo entendió muy bien y se rió. Pensó para sí mismo, ¿cómo podrían los griegos, que eran hombres libres, combatir contra un ejército superior si no tenían detrás un déspota que les obligara? En la mente de aquel emperador persa solo cabía la posibilidad de que se rindieran para salvar el pellejo. Demarato le miró a los ojos y le dijo con tono de advertencia, son libres, pero no del todo. Tienen un amo, la ley, a la que respetan mucho más que a ti. Por eso saldrán a combatirte, tanto si se encuentran a 1000, a 10.000 o a 100.000 hombres. Soy Luis Valcarce, esto es Rojo y Negro. Comenzamos. Pues sí, nuestros abuelos se comportaron como griegos, ejerciendo un respeto reverencial por la ley, dándose a sí mismos normas basadas en la concordia y no en el odio. Mal o bien, con muchos errores y algunos aciertos, nos dejaron un Estado, una nación y una democracia, que sin duda necesitan pasar por la ITV, pero a la que de ningún modo se le puede dinamitar por fallida, por engañosa o por burguesa. Alejandra. Buenas tardes. En Rojo y Negro nos preguntamos, ¿estamos viviendo una segunda transición? Ana Isabel Martín y Marta Gómez Montero están aquí para analizarlo. También contaremos con el testimonio de Isabel San Sebastián. Y J.F. Lamata ejerce de notario hoy en el estudio. Él opina que el término segunda transición lo acuñó Aznar hace más de una década. A las 6 nos trasladamos a la redacción de Periodista Digital para conocer la última hora y también las noticias que más impactan en los lectores. En la segunda parte queremos aprender cómo hacer cine sin subvenciones. El director de Chicas Paranoicas, Pedro del Santo, viene a nuestra sección a pie de calle para enseñarnos. Cerraremos el programa con un repaso a la situación mediática. El experto Alberto Lardíez nos visita en el estudio. 2 horas de radio, hoy con nuestro mediólogo de cabecera, Luis Valcarce, el técnico creativo, Alberto Espinosa, y el enlace con el mundo, José Pablo González. Y claro, quien les habla, Alejandra Lloza. Rojo y Negro empieza ya. Bueno, vamos a hablar hoy de si estamos ante una segunda transición, si esta democracia necesita pasar por la ITV o si, como dicen algunos, el papelito del 78 ha quedado ya bastante desgastado y necesita ser cambiado por uno completamente nuevo. Marta, Ana, habéis estado esta semana en el Congreso y me gustaría saber qué se respiraba en el Congreso con la ley orgánica de la abdicación, de qué se hablaba en los pasillos y si había ambiente a segunda transición o no. Marta. Bueno, yo ayer lo que detecté en los pasillos, pues hablando con los diputados del Partido Popular, por ejemplo, te empiezo por ellos, bueno, pues había había tranquilidad porque las cosas habían salido bien, se habían
pues que habían conseguido esos 299 votos a favor de la ley de abdicación, y que se había desarrollado, pues bueno, más allá te decían de algunos numeritos, como pues algunos que lucían pues desde Izquierda Plural, las escarpelas con la bandera republicana, o algunos que al votar, como era voto por llamamiento, pues acompañaron de frases, pues bueno, más o menos afortunadas, pero había salido, estaban tranquilos, había salido bien. Pero bueno, también pues otros que llevan mucho tiempo y que son pues los grandes expertos en Constitución también te recordaban una cosa, que fue el propio rey, el día que anunció ese 2J que ya está en la historia de nuestro país, el que cuando anunció que iba a abdicar en su hijo, el que va a ser Felipe VI la semana que viene, también dijo: hay que dar paso a una nueva generación para que acometa las reformas que necesita nuestro país. Entonces, bueno, pues había eso de tranquilidad, naturalidad en el debate de ayer, pero sí que detecté preocupación, y todavía no se sabía el abandono de Pera Navarro por lo que estaba pasando en el Partido Socialista, porque si hay que acometer reformas, ahora mismo yo creo que el Partido Socialista está en estado de demolición, y eso les preocupa seriamente. Sí. Eso es lo que yo detecté ayer en pasillos. Sí, Ana, en el Partido Socialista, ¿cómo estaban los ánimos? Bueno, en el Partido Socialista te puedes imaginar que están más preocupados de lo suyo que lo de fuera, y desde luego, y eso que, como dice Marta, no había ocurrido aún lo de Pere Navarro. Yo de lo de ayer me quedo con dos cosas distintas. Primero, la obsesión del gobierno por aparentar una normalidad. Rajoy habló en su discurso de que la abdicación habrá quien le guste o a quien no, pero que ningún español puede decir que haya generado intranquilidad. Eso por una parte. Pero esa normalidad no debería estar reñida con abrir el debate en torno a la reforma de la Constitución. No digo íntegramente, pero bueno, sí que hay cosas que deberían actualizarse, y es verdad que todos los partidos hicieron alusión a eso, menos Mariano Rajoy, que fue el que defendió la ley orgánica por parte del gobierno. Creo que que es buen momento para abrir ese debate, y que el gobierno no debería cerrarse en banda como lo está. ¿Qué se opina en el Partido Popular sobre una reforma de la Constitución? Es que les da realmente pavor, parece, y luego es algo muy contradictorio, porque cuando hubo que hacerlo, por mandato de Bruselas, pues se hizo una reforma express y ya está. Parece que les da la sensación de que si abres alguna vía, al final acabarán siendo todo vías de agua. Pero a mí me parece un sentimiento de alguna manera genuino, porque al final parece que la Constitución es la culpable de lo que nos ha pasado en los últimos 30 años. Y al final, y la historia de este país en los últimos 30 años, los errores los han cometido los propios dirigentes. Yo no creo que la Constitución del 78 tenga la culpa, por ejemplo, de las veleidades regionalistas de Manuel Fraga, por ejemplo. O de los casos de corrupción de todos los partidos políticos, partidos políticos, partitocracia, sindicatos corruptos, el PSC, la deriva del PSC, embrujado por sentimientos nacionalistas, un partido como CiU, que apoyó la Constitución del 78, ahora absolutamente separatista. Claro, ante eso no hay dique de contención. Ante eso, la Constitución, ¿qué puede hacer? Juan Francisco Lamarca me mira con cara como diciendo: quiero decir algo. Es un placer tenerte y estrenarte. Sí, yo es la primera vez que estoy aquí, me veo impresionado por lo que habéis montado por aquí. Yo quisiera preguntar, por los que tenéis más información que yo en el tema de lo que ocurrió ayer, el motivo de por qué salió la propuesta de Izquierda Unida, que hasta donde yo sé no tiene mayoría, de que se hiciera esa exhibición teatral del sí, no, que era un remake del Cuéntame de la reforma política. Eché en falta que al acabar la votación hubiera sido la cara del príncipe Felipe haciendo así como Suárez en aquellas imágenes que hemos visto 20 veces al aprobar la reforma política. ¿Por qué se escogió ese sistema ahora ya cuando hay botones que no tienen ningún sentido, salvo el que se quisiera escenografía teatral? Izquierda Unida no puede aprobarlo. Es el reglamento, es puro reglamento del Congreso. Si lo piden dos grupos parlamentarios, ya estás obligado a que se vote como se votó ayer, por llamamiento, 1 a 1, y lo pidieron dos grupos parlamentarios. Lo pidió la Izquierda Unida y otro... Claro, porque ellos lo que querían es que se retrataran. Por ejemplo, te digo que los diputados del PSOE, que tienen ese alma republicana, que están, pues evidentemente hay muchos diputados del PSOE que tienen alma republicana. De hecho, el discurso de ayer de Rubalcaba fue: sí, estamos con el pacto constitucional, pero es necesario esa reforma. Era el marxista. Claro, Izquierda Unida quiere morder el voto del PSOE, entonces pues dirá... Ellos querían dejar en evidencia al PSOE. Acuérdense que el día de la
el voto de la abdicación del rey y tal, votaron pacto constitucional y no votaron a favor de abrir el proceso para un referéndum. O sea, ellos están, Izquierda Unida, arrimando el ascua a su sardina. Lo habían pedido 2 grupos y el reglamento establece que si lo piden 2 grupos, pues tuvimos oportunidad de ver lo que ayer yo no lo había visto en la vida, ni siquiera en las votaciones más... Les pregunto, vamos a hacer ciencia ficción. ¿Qué hubiese pasado si en lugar de Rubalcaba estaba Eduardo Madina, por ejemplo, ayer? Pues yo me hubiera, la verdad, ayer votó que sí, o sea que eso también es importante, pero bueno, ayer votó que sí porque no rompió la disciplina de votos. Pero yo la verdad que creo que hubiera sido la situación mucho más preocupante. Yo creo que Madina, si consigue la Secretaría General del Partido Socialista, él yo creo que tiene una importante base republicana y además no tiene, porque aquí hay una cosa, Rubalcaba sí que tiene un compromiso con el pacto constitucional. Yo creo que si Madina gana la Secretaría General, va a apostar indudablemente por una reforma de esa Constitución. Yo creo que a lo mejor ni él la ha votado. Yo tampoco la he votado, pero yo la defiendo, pero bueno, él puede decir, hay un 60% que no la ha votado. Yo creo que él va a apostar clarísimamente por la reforma constitucional, porque no tiene esa obligación de lealtad que sí que nos contó ayer Rubalcaba que tenía, porque es el PSOE que sí que votó el pacto constitucional, es una nueva generación y creo que apostará sin lugar a dudas por la reforma de la Constitución. A la vista está de que no se sabe lo que habría hecho Madina o nadie confía en lo que pudiera hacer, en que precisamente la crisis del PSOE ha sido una de las cosas que ha precipitado la abdicación. De todas formas, a mí hay una cosa que se me viene a la cabeza del discurso de ayer de Rubalcaba que me gustaría compartir con vosotros un poco al hilo de esto. Él decía en su discurso que cuando se le planteó esta situación, él pensó que habría hecho Felipe González o José Luis Rodríguez Zapatero si les hubiera tocado, estando en el gobierno, una situación así, gestionar una abdicación, y dice que no le cabía ninguna duda de lo que habrían hecho y del sentido de Estado que habrían tenido. En efecto, el PSOE, creo que hasta Rubalcaba, ha tenido un sentido de Estado que de ahora en adelante está en duda en función de quién lo lidere, creo yo. Ha habido una ocasión perdida en algo. Yo eché falta que algunos periódicos monárquicos tipo ABC La Razón hubiera puesto alguna sección de fotografías diciendo los que no quieren que abdique el rey, y Cayo Lara, el de Amayur, el de Compromís. ¿Qué titular perdido allí? Porque la ocasión era ideal para sacar los que quieren que siga siendo rey y sacarse, digo, a Cayo Lara, al de Compromís, al de Amayur y al de Esquerra. Pero los discursos lo dejaron claro ayer, porque tanto Rajoy como Rubalcaba decían, oye, que sepan lo que estamos votando hoy, o sea, claro, estamos votando la abdicación o no, claro. A mí me gustaría... Si hubiera ganado el no, se iría a don Juan Carlos de rey. No le dejas aplicar, se daba esa paradoja que efectivamente, exacto, que entonces votaron a favor de que votaba. siguiera, o cómo es eso. Hay que adivinar el sentido. Me gustaría leeros algunos tramos del editorial del País hoy, el título Reformar para fortalecer, porque expresa bien qué significó, estáis hablando del pleno de ayer y de la votación, qué significó, en opinión del País, es una ruptura del consenso constitucional por parte de 2 fuerzas políticas. Convergencia y Unión e Izquierda Plural, herederas de partidos que participaron intensamente en la Constitución de 1978. Ninguno de estos 2 hechos es anecdótico en un debate que demasiados diputados se tomaron con mucha menos seriedad de la requerida para la ocasión. De una manera expresa lo que vosotros que sois testigos estáis diciendo. Y tiene una frase interesante, y es que la convivencia no se gana de una vez y para siempre. Yo ahí me he detenido. Dice que en una sociedad plural, agitada por corrientes muy críticas, la convivencia no se gana de una vez y para siempre. Despreciar los pactos que dieron origen a la Constitución y devaluar su texto es un mal servicio a los españoles. Pero tampoco tiene ningún sentido la resistencia a abrir el diálogo sobre las reformas necesarias. Sí, son los puntos que dejaban abiertos. Exacto, es que una cosa no quita la otra. Sí, pero este diario El País, en los años de Zapatero hubiera pensado así, cuando abrazaba la idea del estatuto, por ejemplo, abrazaba la idea del estatuto, la idea de Maragall, y cuando aplaudía de pieza de la A a la Z el discurso de Zapatero. Y este diario El País, por ejemplo, que ahora me alegro que de alguna manera defienda algunos de los valores, como la convivencia, por ejemplo, que era uno de los valores de la transición, después de, por ejemplo, claro, Juan Luis Cebrián por ahí no se acuerda, pero cómo atacaban a Suárez, ¿o no?
Juan Francisco Lamata. Bueno, a Suárez le atacaban todos, porque también a mí me sorprendió ver a don Víctor de la Serna criticando duramente al país por los ataques a Suárez, cuando el que en eso aún era el que había sido su director durante tantos años, Pedro J. Ramírez, probablemente fue el periódico que más atacó, porque menudas portadas de Diario 16 y de Cambio 16, Suárez no sirve ya, pero de Suárez todos, el que ya no sirve. todos los periódicos, el único que se arroga el derecho de decir nosotros fundamos la transición prácticamente es ese, es el Diario del País, ¿o no? Bueno, Juan Tomás Arás lo hubiera discutido, esos dos, El País y Diario 16 son los dos que se consideran como los abanderados de la democracia, con este afán que tienen los periodistas de decir nosotros marcamos el camino. Eso que empezó en la transición, de ese convencimiento que lo decían en las entrevistas, desde José Luis Gutiérrez a Tomás de Salas a Cebrián, nosotros guiamos en la democracia a los políticos, que luego en la segunda transición de Aznar se repitió con los que nosotros guiamos a Aznar a que ganara, y que ahora parece que está desapareciendo, ¿no? Ese sentimiento de el periodista que guía a los políticos. Bueno, vamos a escuchar el extintor que hoy nos ha preparado Juan Francisco Lamata. Baja la cabeza como diciendo la que me pone viene, ojos la que me va a caer. de bueno, pone... Y claro, esta vez no va a poder escapar porque lo tenemos aquí, con lo cual pues tendrás que dar explicaciones. Juan Francisco Lamata. Muy buenas a todos. El tema de hoy es la transición y de si estamos ante una segunda transición. Para empezar, como ya dijimos, el término segunda transición fue el título que don José María Aznar dio a su libro de campaña en las elecciones generales de 1996 y que le compraron sus entonces periodistas afines del momento, como el señor Ansón, el señor Martín Ferrán o el señor Jiménez Los Santos. El señor Aznar era la segunda transición que iba a regenerarlo todo. Nosotros preferimos hablar ahora de la primera transición, contra la que se viene atacando sin piedad en la última década, especialmente en los medios de comunicación. La machacan todos aquellos que se creen guays por descubrir que la transición no fue perfecta, y parece que la moda ahora es denostarla. La historia de la transición le regaló una gran mentira. Entre los que vivieron y pactaron la transición, los verdaderos demócratas fueron demasiado blandos con los que en realidad no lo eran. No es nuevo, ya en su día la denostaron siempre la extrema izquierda y la extrema derecha. Si se tiene en cuenta la historia de nuestro país durante los 2 últimos siglos, tuvo un gran mérito que los españoles nos pusiéramos de acuerdo en aceptar un cambio y unas nuevas reglas de juego sin volver a matarnos entre nosotros. Cuando el que fuera presidente de la República en el exilio, don Claudio Sánchez Albornoz, volvió a España en el 76, animado por las reformas del gobierno Arias Navarro, pronunció unas palabras que explican bien el ánimo de la época de la transición. No tengo más que una palabra: paz. Nos hemos matado ya demasiado. Entendámonos en un régimen de libertad, poniendo todos de nuestra parte lo que sea necesario de un lado y de otro de la barricada. Son muchos 40 años. No hay históricamente nada que resista al tiempo. La mano en la mano del adversario de ayer, y basta. Fue un momento emotivo que en las primeras Cortes Democráticas del 77 se reunieran en una misma Cámara las 4 Españas. ¿Por qué ahora es tan denostada la transición? A juicio del extintor, porque ha sido patéticamente explicada. La izquierda ha evitado hacer cualquier autocrítica de su historia, desde la revolución sediciosa del 34 hasta los congresos en la Bucarest de Ceausescu o en la Praga de Husak, todo borrado. La izquierda siempre ha sido buena y democrática y parlamentaria. Y la derecha ha sido aún peor, porque ha tratado de borrar o ocultar que viene de donde viene, del franquismo. Pues de una manera u otra, todas las familias de la derecha formaron parte del sistema franquista. Sí, Adolfo Suárez y Torcuato Fernández Miranda, que también estuvieron en el pasado, que es un lugar donde se condena a todos, cualquiera que sean. Y no se dan cuenta de que si intentan presentar al franquismo no como lo que era la derecha política española, sino como unos monstruos de maldad que casi venían del planeta Marte, entonces la transición deja de ser reconciliación entre derecha e izquierda para ser un pacto despreciable de los malvados franquistas con los izquierdistas que fueron demasiado buenos o demasiado tontos. El propio don Iñaki Gabilondo cargaba con la transición allá por el 2007, siguiendo con la consigna del zapaterismo del momento. El tal espíritu de la transición fue un ejercicio de generosidad asimétrica. La reconciliación nacional fue, pues, sobre todo, un gigantesco acto de perdón de los derrotados. El espíritu de la transición se está convirtiendo en el último gran negocio del franquismo. Pero insistimos, la culpa no es de los zapateristas, sino de los que han contado una patética historia de la transición, intentando desvincular a la izquierda de su pasado revolucionario y a la derecha de su pasado franquista. Y es que es de cajón
que si presentas la transición como una historia en que unos demócratas buenos, progres, pactan con unos franquistas hijos de puta, casi extraterrestres, es que es de sentido común que los jóvenes en la nueva generación digan, oiga, ¿y por qué pactaron con los hijos de puta? Lo que tendrían que haber hecho es ahorcarlos a todos como en Nuremberg. Menuda mierda de transición. ¿Qué es lo que ha pasado? La consecuencia del pacto institucional que se hizo en los años 75, 76 a la muerte de Franco, entre las fuerzas que en ese momento estaban gobernando España y las fuerzas que estamos en la clandestinidad, y se concluye que vamos a un sistema democrático de corte occidental, se concluye que la derecha de aquel tiempo dictatorial abandona la dictadura para pasarse a la democracia, se concluye que las fuerzas de izquierda, que estamos en la revolución, en la república, en el marxismo, pasamos a una izquierda de corte moderado occidental. En cuanto a la pregunta, ¿es posible ahora una segunda transición? Pues les digo, no. Porque ¿qué es lo que llevó a los Suárez, los Felipe, los Guerra, los Fraga y los Carrillo a pactar conjuntamente la transición? Que eso es lo que demandaba la sociedad española en 1977. A excepción de Euskadi, la población española de manera mayoritaria no quería nada de revanchismo, ni de ajustes de cuentas, ni de memorias históricas, nada. Quería borrón y cuenta nueva. Cada familia tenía presente a sus muertos de cada lado y le interesaba reconciliación. Y ahora eso no pasa. Ahora la masa demanda caña. Si no se frena, la masa electoral de la izquierda apoyará al líder que más caña le meta a la derecha. Y no nos engañemos, la masa del PP en el fondo lo que le demanda a Rajoy es que sea más cañero y más radical. Y si las masas no quieren que haya acuerdo ni que haya consenso, no lo habrá. Respondo a vuestra pregunta. ¿Puede haber otra transición en España? ¿Otro espíritu de consenso? ¡Claro que sí! Solo hace falta otra guerra civil, que se repitan los horrores de miles de muertos a derecha e izquierda, y entonces sí, probablemente la masa social vuelva a tener ganas de reconciliación y podemos hablar de una segunda transición. Si no, parece difícil. Rojo y negro, en Radio Siglo XXI. Según nuestros datos, en verano, la mayoría de los robos en casa se producen de 3 a 4 de la madrugada. Por eso, Securitas Direct recomienda que actives tu alarma mientras estás en casa. Y si aún no la tienes, tranquilo. Te la instalamos en 24 horas. Llama a Securitas Direct al 902 15 15 15 o entra en securitasdirect.es. 5:22 de la tarde. Seguimos aquí de tertulia en rojo y negro con Juan Francisco Lamata, Marta Gómez Montero, Ana Isabel Martín, Alejandra Llosa y quien les habla, Luis Valcarce. Hablamos de si es necesaria una segunda transición en España. Escuchábamos El extintor de Juan Francisco Lamata. Varias cosas me han llamado la atención, pero una que ahora dice tacos. Nunca dijiste tacos en tu vida y ahora dices tacos, pero bueno, esa es la primera que me llama la atención. Había motivos pedagógicos, digamos. Sí, bueno. Y la otra, me quedo con las palabras de Sánchez Albornoz, porque de alguna manera iban en la dirección en la cual hacía el editorial cuando arrancábamos el programa. Cuéntanos un poquito sobre el discurso del historiador de Sánchez Albornoz cuando dice estas palabras. No es en calidad de historiador, es en calidad de presidente de la República en el exilio. Sánchez Albornoz había sido ministro en el primer gobierno de la Segunda República, en el gobierno hazañista, luego está en el Frente Popular, y luego, digamos, es el que intenta durante un tiempo liderar el gobierno de la República en el exilio, a ver si hacen caso y tal. Entonces, cuando el gobierno, aún en Salas Navarro, consiguen que vuelva, es todo un símbolo, es decir, para demostrar que la apertura va en serio, empiezan a volver los exiliados. Es uno de los primeros que vuelve, y la gente tenía dudas de ver con qué palabras iba a volver. Y se ve que se lo había estudiado muy bien y suelta ese discurso donde dice: nos hemos matado durante demasiados años, no hay odio que dure 40 años, es hora de que los antiguos del Frente Popular y los antiguos del movimiento, pues sentémonos juntos. Tú que ese periodo lo conoces mucho porque te lo has estudiado portada a portada, ¿qué le podrías responder a los que dicen que todo aquello fue una farsa, que aquello no era una democracia, que aquello era una transacción y no una transición, y que ahora sí que toca hacer borrón y cuenta nueva? Pues me parece muy lógica su reacción, porque, como decía en mi desahogue más que extintor, es lo que se les ha enseñado. O sea, si tú, en vez de presentar la transición como un pacto entre izquierda y derecha con sus matices, pues yo digo son 4 Españas y no 2, lo presentas como un grupo de buenos y malos, pues al final van a decir: oiga, ¿y por qué pactamos con los malos? ¿Qué mal hicimos? ¿Por qué veo difícil yo lo de cuando se habla de la segunda transición? Porque no existe el valor del consenso. En aquel 77, el político que pedía consenso era el político guay. Todo el mundo le abrazaba, y los que no querían consenso se quedaban fuera del mapa. Ahora la gente demanda eso.
Si ahora un líder del PSOE dice, no, yo quiero pactar con la derecha, su gente lo apoyaría. Dirían, no, pero si son los malos, con los malos no se pacta. Ha habido un cambio ahí que es muy... En realidad, ahora te paso la palabra, Alejandra. En realidad, cuando yo tuve oportunidad de discutir esto en el programa del profesor Iglesias, y la sensación que me daba a mí era, no es que pactamos con los malos, es que nosotros no estuvimos en ese pacto. Nosotros no estuvimos. No estuvimos, los que estaban ahí no nos representaban. Nosotros, habrá que ver quiénes son. Sin duda que ellos no estaban porque ni habían nacido. Entonces, adolescentemente, con un sentimiento muy frívolo, te dicen, no, es que aquello era un engaño. Y ni siquiera habían nacido. Alejandra. Al hilo de la palabra consenso, que me parece el término clave para que se pudiera dar una segunda transición, ¿qué entiende también las distintas fuerzas por transición o por querer abrir el melón, que se decía ya entonces en ese momento, ¿no? ¿Quién abre el melón de ciertos temas delicados? Bueno, yo veo dos corrientes y me gustaría que con vuestra experiencia o me derrotéis la tesis o me la fortalezcáis, ¿no? De un lado hay quien entiende que este periodo o esta segunda transición se tiene que entregar a la regeneración, es decir, la estabilidad que otorga una Constitución, pero perfeccionada. Las terceras vías irían por ahí. Rosa Díez ayer mismo dijo en el Congreso que esperaba que el jefe de Estado apoyara la regeneración democrática. Ciudadanos también está por perfeccionar una serie de cabos sueltos que deja la Constitución. Digamos que en ese caso sería una cuestión de cabos sueltos. Ahora me decís, hay quien habla de regeneración, pero luego la izquierda pujante quiere rupturismo. Luego ya es que sobre la mesa lo que estamos llamando hacia dónde vamos, transición, para unos es rupturismo y para otros regeneración. Bueno, ha sido una pregunta bastante extensa, bastante larga. Yo me perdí, he tenido que tomar notas, lo confieso. Si nos das 3 minutos para responderte, pues no, si te parece lo hablamos después de la desconexión. Rojo y negro, en Radio Siglo XXI. 5:30 de la tarde, seguimos aquí en Rojo y Negro, debatiendo si es necesaria una segunda transición con Marta Gómez Montero, con Ana Isabel Martín, su directora del Semanal, con Juan Francisco Lamata, que hoy ha venido cuerpo presente, ha salido la burbuja, y Alejandra Llosa. Bueno, Alejandra nos había hecho una pregunta que era tan extensa y al mismo tiempo tan compleja que ya no recuerdo por dónde iba, pero creo que Marta ya tiene munición preparada. Cuéntanos. No, nos contaba un poco eso, si la segunda transición tenía que ser regeneración o ruptura, ¿no? Y yo creo que hay una cosa clarísima, regeneración, sí, eso es imprescindible. Mucho de lo que está pasando en este país es precisamente de esa crisis política, de esa crisis institucional, es debido a la corrupción. Y entonces ahí es imprescindible que se atajen los comportamientos que estamos viviendo en los que hemos vivido en los últimos años y que curiosamente muchos de ellos ahora se están amplificando porque se están juzgando ahora, pero son comportamientos, muchos de ellos de hace muchos años. Eso hay que atajarlo. O sea, te digo, por ejemplo, y la Casa Real va a tener una oportunidad con la transparencia, llevarla pues hasta donde al límite de lo que se pueda, ¿no? Pero, y es la Casa Real la que nos tiene que dar una lección de transparencia. No, pero que también van a tener. Ese es el problema ahora, que tenemos hoy por hoy. Van a tener, pero tiene la oportunidad ahora también, como se está haciendo, de conocer absolutamente los sueldos, de conocer, eso está bien. Y luego los políticos tienen que atajar los comportamientos corruptos. Hemos visto lo que pasaba en Santiago el otro día, que tuvo que dimitir el alcalde. Entonces eso, yo creo que eso es al margen de la reforma de la Constitución. Y luego los que quieren ruptura. Yo creo que no hay que tener miedo al cambio. Eso es punto número 1, no hay que tenerle miedo a la reforma. Pero sí que hay que seguir los cauces, los mecanismos y la ley. Los que quieran ruptura, que consigan la mayoría, porque si es la minoría la que lo impone, eso es una dictadura, que lo consigan. Y luego yo creo, y te lo decía antes, que creo que tenemos una buena Constitución en el sentido de que hasta nos protege de nuestros políticos. Nos protege de Rajoy, nos protege del señor Zapatero. Pues un día se despierta Rajoy iluminado. En su momento, José Luis Rodríguez Zapatero, y dice, mira, esto de me gusta gobernar, esto de cada
4 años, pues no, pues quiero cambiar el sistema y me quiero perpetuar, como hemos visto en supuestas democracias, pongo comillas, que por la radio no se ven, sudamericanas, ¿no? Y dices, y yo me quiero perpetuar y quiero cambiar la Constitución. Pues no puedes, o sea, necesitas unas mayorías muy reforzadas, muy cualificadas para cambiar las cosas, y eso es muy importante porque nos protege incluso de ellos. A mí me parece muy importante. Eso es muy interesante. Ana, ¿qué hay que cambiar? Porque ¿cómo se hace para pedirle a los sindicatos que no roben, por ejemplo? ¿Qué hacemos? ¿Resucitamos a Marcelino Camacho? ¿Cómo hay que hacer para que los políticos dejen de robar? ¿Qué hacemos? ¿Los metemos en cárcel? ¿Los metemos ahí en Alcalá de Meco durante un mes para que sepan la que les espera? ¿Qué culpa tiene la Constitución en todo eso? No, si la Constitución no la tiene. A ver, yo partiendo de la base, creo que se está hablando demasiado de una segunda transición. La transición es transitar de un régimen a otro, no creo que sea lo que estamos viviendo ahora mismo. Yo creo que lo que hace falta es ventilar, abrir algunas ventanas. En las últimas elecciones lo hemos visto, que la gente está pidiendo cambios, se habla mucho de toda esa casta. Ahora, claro que se pueden endurecer las leyes, y de hecho el gobierno de Rajoy lo ha hecho con algunas. Por primera vez estamos viendo a banqueros sentados ante un tribunal y demás, pero claro, en fin, todo al final queda en términos muy abstractos. No, regenerar, claro, cuando nos lo está pidiendo una señora que lleva 30 años en el sistema, pues es muy fácil decirlo. Pues mira, yo conozco a una señora que es periodista y que ha venido y que hace años criticando, viene hace mucho tiempo criticando a la casta política y denunciando sus abusos. Isabel San Sebastián, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, un placer estar con vosotros. Bueno, gracias por atender la llamada de Rojo y Negro. Isabel, estamos discutiendo aquí el tema si es necesaria una segunda transición, si se vive en tiempos de segunda transición y si aquí hay que hacer tantas y tantas reformas que no nos va a conocer ni la madre que nos parió. Isabel, ¿cómo lo ves tú? Bueno, vamos a ver, a mí en primer lugar esto de la casta política no me gusta. Yo creo que hay unos políticos buenos, otros malos, otros regulares. Creo que la mayoría no roban. Lo que pasa es que sí es verdad que son blandos a la hora de castigar la corrupción, muy blandos, y lo han sido todos los gobiernos, y eso es lo que explica el por qué no se ha puesto fin a la corrupción, porque hasta ahora la corrupción ha sido muy impune en este país, demasiado impune con el beneplácito de los partidos gobernantes, porque la justicia está absolutamente politizada, etcétera, etcétera, ¿no? Yo no creo que haya que ir a una segunda transición, lo que creo es que hay que cumplir la Constitución que tenemos, ni más ni menos, con decencia, con eficacia y con sentido del deber, cosa que se hizo al principio de la transición y se dejó de hacer enseguida. O sea, que no es que necesitemos otra Constitución ni otras leyes, necesitamos comportarnos con decencia, ni más ni menos, en todos los campos, no solo en el de la decencia material, sino también en la lealtad a la nación, al territorio, a las instituciones. Es decir, cada cual en su puesto tiene que comportarse decentemente, pagar sus impuestos, cumplir con su deber, etcétera, etcétera, ¿no? Isabel, ¿qué se ha hecho mal para que la transición hoy tenga tan mala prensa? La transición, yo creo que tiene una prensa estupenda. La transición, no, pero bueno, sabes que vienen muchos. Parece que hay un consenso en que hay que hacer cambios en la Constitución. Parece que, bueno, ya ves a la nueva izquierda repartiendo mandobles, diciendo que aquí todo este régimen es una farsa. Y nadie sale a defender la transición y a decir que esos que llevamos 30 años, que mal o bien, pues mira, aquí hay una nación, aquí hay un Estado y aquí hay una democracia. Bueno, yo no estoy muy de acuerdo. Hace muy poco murió Adolfo Suárez y la inmensa mayoría de las voces que se oyeron, que fueron las voces de la inmensa mayoría de los españoles, estuvieron absolutamente agradecidas a su trabajo y el del resto de los grandes personajes que hicieron la transición española. Yo la viví y además viví otras transiciones mucho más dramáticas, como por ejemplo las de los países comunistas hacia regímenes más o menos democráticos, y te puedo asegurar que la nuestra fue ejemplar en comparación con aquellas, ¿no? De modo que tampoco hay que sobrevalorar la representatividad de esa extrema izquierda que ahora tiene mucha
mucha voz mediática, pero que no representa a 1,5 millones de ciudadanos, que son los que han votado a Pablo Iglesias. Si sumas a Izquierda Unida y tal, pues a lo mejor representa a 2 millones, pero tampoco son la mayoría de los españoles, ¿eh? Pues se hacen escuchar bastante. Para ser tan pocos se hacen escuchar bastante. Bueno, porque hay una serie de medios de comunicación que han constatado que eso les da audiencia, ¿no? O sea, ya ellos, es verdad, da audiencia, pues porque a lo mejor probablemente el que está en casa a ciertas horas viendo ciertos programas no está trabajando ni está estudiando, ¿no? Está en su casa viendo la tele, y el que puede y tiene un trabajo y tiene que ganarse la vida, pues está en su puesto de trabajo y no está viendo la televisión, ¿no? De modo que tampoco hay que sobrevalorar. Ahora, que hay que cambiar cosas y que hay cosas que se han hecho mal, sin duda. Por ejemplo, yo creo que se ha hecho muy mal la educación. La educación es un fallo clamoroso en este país a la que habría que dar la vuelta de arriba a abajo. La falta de pedagogía democrática también ha sido un fallo clamoroso. En este país las nuevas generaciones, las generaciones que no conocieron la dictadura, no tienen ni la más remota idea de lo que es una dictadura y de lo que es la falta de libertades, ni la más remota idea de lo que significa no tener libertades. Y a lo mejor pues habría que haber hecho un trabajo más profundo en el ámbito de la escuela, en el ámbito de la universidad, en el ámbito de los medios de comunicación y, por supuesto, de los medios de comunicación públicos, para que la gente no olvidara lo que significa no tener libertades, ¿no? Lo recordara y valorara en consecuencia lo que significa sí tener libertades y sí tener pluralismo. ¿Qué más se ha hecho mal? Se ha hecho muy mal la politización de la justicia. O sea, la impunidad de la corrupción y el consiguiente deterioro de la clase política tiene muchísimo que ver con esa ocupación con K de la justicia que hicieron los partidos políticos a partir del 86, ¿no? y de la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Esas tres cosas se me ocurren, hay muchas más que se han hecho mal, y luego, desde luego, cada cual asume la responsabilidad individual sobre sus propias corrupciones y sus propios fallos de honor, ¿no? Es una palabra muy en desuso, pero a mí me gusta mucho. Yo creo mucho en el sentido del honor, a todos los niveles. Hola, Isabel, soy Marta Gómez Montero. ¿Qué tal? Hola, Marta, guapa. Hola, buenas tardes. Coincido contigo en que se está sobrevalorando la representatividad de esa extrema izquierda. Lo que pasa que ayer también vivimos un episodio, yo creo que triste, ¿no? Ver, que era esperado, pero triste, ¿no? Ver cómo CiU se abstenía en esa votación de la abdicación del rey, con lo que significaba. Y bueno, el papel de Duran y Lleida, yo reconozco que le tengo muy poca consideración, por mucho que me dicen y te intentan transmitir una imagen de él, pero bueno, y además yo creo que lo de estos días ya ha sido la gota que ha colmado el vaso, su actitud de Duran estos días. Pero yo a lo que iba, que me parece aún más preocupante lo que está pasando en el PSOE y lo que vimos ayer, al hilo de todo esto, lo que vimos ayer en el PSC, el adiós de Pere Navarro. Eso a mí me preocupa, me consta que hay preocupación. ¿Tú cómo lo que has podido pulsar en estas últimas horas tras está abierto el canal El PSOE, Pere Navarro que se va, esa descomposición, con todo, bueno, en todo este contexto? El PSOE está en plena descomposición. Ahora se abren dos alternativas muy distintas entre sí. Yo creo que la alternativa Madina sería un desastre para este país y, en consecuencia, prefiero la alternativa a Pedro Sánchez, yo personalmente. Y efectivamente espero que el PSOE sea capaz de reconducirse, de reinventarse, cosa que por otra parte tenemos que hacer todos en esta vida, no una vez sino varias, reinventarnos, y de seguir siendo el referente principal del centro izquierda español, porque si deja ese hueco será ocupado por otros que evidentemente tienen menos sentido del Estado, menos sentido de la nación y menos sentido de la historia que el PSOE, ¿no? Con sus máses y sus menoses, como todo el mundo. Lo de CiU es punto y aparte. Yo hoy escribo un artículo en ABC, mi contrapunto de hoy en ABC se titula Pretextos para una traición, y se refiere sobre todo a la traición del nacionalismo catalán y también del Partido Comunista. La traición a sus propios votos, a su propio juramento, a sus propios compromisos asumidos durante la transición, y que no estaban asumidos para una generación, estaban asumidos para el tiempo de vida de una constitución que no son 30 años ni 40, son mucho más, y ahí están las grandes constituciones de las grandes naciones, ¿no? De modo que a mí eso me parece una traición. Y ahí creo que ahí es donde aplicaría lo que decía antes de la pedagogía, ¿no? Evidentemente el nacionalismo catalán y también el nacionalismo vasco han tenido el campo despejado para su siembra constante de separatismo, de victimismo y de falsedades, porque el otro lado, porque la parte leal a la Constitución, la parte española,
ha abandonado ese terreno, lo ha abandonado en el campo de la educación y lo ha abandonado en el campo de la ideología, ¿no? Sencillamente no se ha hecho pedagogía democrática y no se ha hecho pedagogía española, y ellos no han dejado de hacer propaganda desde el minuto uno. Pues claro, al final han pasado 30 y tantos años y ellos han conseguido que la mayoría de los catalanes se sientan independentistas, y no solo eso, sino que han conseguido algo que antes solo ocurría en el País Vasco, que haya una parte sustancial de la sociedad que no se sienta española, es que aborrece a España. Han sembrado odio, cosa que antes en Cataluña no existía. Y esto es responsabilidad de ellos, por supuesto, pero también es responsabilidad de la otra parte por no hacer nada por impedirlo. Nada. Se les cedió la educación, se les cedió todo. ¿Por qué? Pues para tener los 10, 15 votos o 7 votos que tenían ellos en el Parlamento y para poder configurar mayorías. Bueno, pues ahí el Partido Socialista y el Partido Popular, los dos, tienen una gigantesca responsabilidad por haber permitido ese avance constante y sistemático del nacionalismo hasta alcanzar posiciones claramente inconstitucionales y claramente rupturistas, que sí hay preocupación muchísima. Yo en los últimos días he estado hablando con 2 presidentes autonómicos del Partido Popular que están ambos muy, muy, muy preocupados, pero mucho. Y con pocas ideas sobre cómo hacer frente a esta situación. Yo anoche estuve en un acto que también había políticos y no se hablaba, y se acababa de saber, bueno, al mediodía lo de Pere Navarro, y no se hablaba tampoco de otra cosa. O sea, era un poco, porque claro, si ya con la situación de Cataluña, además se va Pere Navarro y a ver qué pasa en el PSC, pues la situación yo creo que es preocupante. Buenas tardes. Bueno, el PSC ya tenía poco que hacer. O sea, el PSC en Cataluña, igual que el Partido Popular, son prácticamente irrelevantes, Pere Navarro, ¿no? Era un poco un dique, y ahora ya puede pasar también cualquier cosa. ¿De qué? Si ya las últimas elecciones ya se ha visto. O sea, esto ya es el feudo del separatismo. Y el propio Mas reconoce, y esto te lo cuenta quien habla con él con frecuencia, que se le ha ido el proceso de las manos. Que no hay nada ni que él pueda hacer ya. Que la ola que él levantó se lo ha comido, se lo ha tragado, y él ya no controla esa ola en absoluto. Sí, pero quedará como un héroe o como un mártir, ¿no? Pierda o gane, pierda, al final él para los suyos quedará como un héroe, como un mártir, y claro, del otro lado lo veremos como un traidor. Yo creo que quedará como un traidor no solo a España, quedará como un traidor a su propio pueblo, porque es que esta deriva a la que está lanzada Cataluña no puede terminar bien para los catalanes de ninguna manera. Esto va a terminar en más pobreza, en más crisis, en más tensión, y la tensión es malísima para la economía y para la vida social en general. O sea, es que esto no va a acabar bien para nadie. Ana Isabel Martín quería preguntarte algo, Isabel. ¿Qué hay? Buenas tardes, Isabel. Yo primero quería hacer un inciso, si me lo permitís, luego ya te pregunto, pero Isabel, viene un poco al hilo de que comentabas hace poco la muerte de Adolfo Suárez. Yo recuerdo, estuve esos días en el Congreso, entonces al paso del cortejo fúnebre hubo una señora que dijo una frase que a mí se me quedó grabada y que creo que un poco resume precisamente pues eso, el descontento con la clase política actual, y es que les dijo a los políticos que pasaban justo después: aprended de él. Aprended de él. Entonces eso se me ha quedado... Exacto. De él y de la gente que hizo la transición con él. Es que la transición se hizo, yo hoy lo recordaba en mi artículo en ABC, se hizo gracias a las renuncias de todo el mundo. Es que esto no fue o sea, aquí no hubo una parte que se quedara en su sitio y las otras que fueran hacia ese sitio. Es que aquí se movió todo el mundo de sus posiciones iniciales en aras de ese consenso. Y esto es lo que a lo mejor se debería explicar en las escuelas y en las universidades y en las televisiones públicas, ¿no? Que esto fue un pacto en el cual todos los que suscribieron el pacto, que fueron todos, excepto Alianza Popular, que luego se integró en el PP y lo suscribió posteriormente, y el nacionalismo vasco, que sigue donde estaba, es decir, de perfil y en sus equidistancias, pero todos los demás se movieron de sus posiciones iniciales con el fin de alcanzar un consenso y redactar una constitución en la que cupiéramos todos, que fue un trabajo de una extraordinaria eficacia y que requirió una extraordinaria generosidad por parte de todos. De ahí la deslealtad inicua de quienes ahora están traicionando esa palabra que dieron, porque se están moviendo unilateralmente y están exigiendo a los demás que avancen y avancen y avancen en su dirección. No, mire usted, es que en su día nos movimos todos. Es que para romper eso nos tendremos que mover todos otra vez, pero todos, y para alcanzar un acuerdo por lo menos tan bueno como el que se alcanzó entonces. Isabel, lo que no vale aquí son los chantajes unilaterales, que es de lo que se trata. Isabel, buenas tardes, soy Alejandra Lloza. Te he oído el término, ¿qué tal? Pactos, que eso sí que me parece, es decir, reformas parece que da miedo, pero pactos más que necesarios, sobre todo respecto a la educación, en un sentido muy amplio, como has puntualizado, no solo en universidades, colegios, sino en el mensaje, en la pedagogía que hay que hacer
si queremos una sociedad pues cohesionada o que entienda por qué está unida. Lo que tú dices, nos ha hecho pedagogía de qué es España, de la razón por la que hemos llegado a estas alturas de la feria unidos. Parece que todo ha sido exacto fruto de una invasión o de algo repentino, ¿no? Pero esos pactos, ¿cómo? ¿De qué manera? ¿Con qué intervinientes? Es decir, si tú pudieras idear una especie de hoja de ruta de cómo sentar esas bases que refresquen esos valores, porque yo veo que que un gobierno con mayoría absoluta podría mover pieza en algo muy por encima de los intereses partidistas de unas siglas, sino por esa estabilidad y por esa sociedad cohesionada. ¿Quiénes, cómo y de qué manera podrían llevar a cabo algunos pactos puntuales que ayudaran a enderezar un poco esto? Pues ojalá tuviera yo esas claves. La verdad es que no lo sé. Yo confío en que el rey Felipe VI por lo menos pueda conseguir que algunas cuantas personas se sienten a hablar. Sí. Y tomen iniciativas. Pero es que esas iniciativas van a llegar tarde. Por ejemplo, los empresarios catalanes tendrían que haber levantado la voz hace mucho tiempo. Y no estar a la expectativa de que la providencia resolviera el problema, ¿no? Yo creo que el gobierno de la nación tendría que haber tomado la iniciativa, el gobierno de Rajoy, hace mucho tiempo, y tomar medidas económicas y tomar medidas políticas y tomar medidas de esto, de pedagogía, ¿no? De explicar, pero de explicar claramente no solo cuánto dinero está en juego aquí, sino lo que está en juego de verdad. Y empezar a dar conferencias, a montar iniciativas, a hacer cadenas, es decir, un poco a contrarrestar la ofensiva constante y brutal del separatismo catalán. Claro, hace un año o hace dos se podría haber hablado con Mas, se podría haber hablado con Durán y Lleida, pero es que hoy en día ya ese diálogo no sirve para nada, porque como digo, a Mas le han sobrepasado las circunstancias. Y yo creo que con Junqueras no hay nada que hablar. Es decir, es que Esquerra Republicana de Cataluña está muy en el monte, muy en el abismo. Entonces, no se me ocurre qué hacer, pero supongo que al final será una cuestión de intereses, ¿no? Si no prevalece la certeza de que la deriva económica que va a suponer esto va a ser irrecuperable, pues yo no le veo mucha solución, la verdad. Bueno, vamos acabando. En relación al tema de la cancha que se le está dando a la izquierda radical en los medios, Isabel, quería preguntarte si sigue yendo a 4, porque tú eres tertuliana de Cintora, ¿no? Sí, yo fui tertuliana de Cintora hasta hace un par de semanas, en el que lo dejé porque yo he discutido en todos los foros, he estado en Gran Debate, estuve en la cadena SER con Iñaki Gabilondo, con Carlos Llama, o sea, yo no me arredro en absoluto, ni me importa estar en minoría. Lo que sí me importa, o sea, lo que no puedo consentir es estar en un debate en el que el moderador o presunto moderador en realidad ejerce de manager de uno de los tertulianos, que no es un periodista sino un político que está haciendo su carrera, ¿no? Y era lo que ocurría en ese programa, es decir, allí estábamos todos más o menos de relleno, para mayor gloria de Pablo Iglesias, fundamentalmente, y de alguno más como el juez Elipio y esta cosa. ¿Tú qué crees? ¿Es un tema de ideología o es un tema de audiencia solamente? Ay, lo ignoro, no tengo ni idea. Esto se lo tendrías que preguntar a Cintora. Yo lo que sé es que me sentí muy incómoda y ya la gota que colgó el vaso fue muy incómoda porque estaba siempre en minoría, porque el moderador me cortaba, hacía burlas, en fin. Y ya la gota que colmó el vaso fue un reportaje en el que, hecho por supuesto a mayor gloria de Pablo Iglesias, en el que aparecíamos unos cuantos tertulianos discutiendo con él, nosotros en el papel de malos y él en el papel de bueno, por supuesto, debidamente manipulado y montado, y manipulado en el sentido de manipuladas las imágenes, que decir que cualquiera que haya hecho un reportaje de televisión sabe que según qué imágenes selecciones y qué momentos, pues te sale una cosa o su contraria, ¿no? Y con un rótulo debajo que decía: periodistas de la derecha atacan a Pablo Iglesias. Y dije, mire, yo ya no me presto más a fomentar la carrera de este señor, ¿no? Y entonces pues me marché de allí. Bueno, pues agradecerte, Isabel. ¿Cuándo vamos a ver tu novela? El 28 de agosto sale. El 28 de agosto sale. Bueno. La siguiente. Bueno, pues muchísimas gracias, Isabel. Mucha suerte, Isabel. Venga, hasta gracias por atendernos. Un abrazo fuerte. Saludo. Adiós. Rojo y Negro, en Radio Siglo XXI. Para todos los que cuidan hasta el último detalle del menú. Para todos los que hacen del cariño el ingrediente más importante. Para todos los que valoran el mejor producto local. Macro. 50 años dando servicio en el mundo a los más emprendedores. Nuestros clientes. Tú y Macro.
5:51, seguimos aquí en Rojo y Negro, últimos minutos de tertulia política. Y La Mata, ¿qué te ha parecido lo que decía Isabel San Sebastián sobre 4? Bueno, poco sorprendente, porque la verdad nosotros ya habíamos titulado en Periodista Digital los adjetivos que a nosotros nos merecía la actitud que tenía, la objetividad exquisita que mostraba el moderador de la tertulia, sin ningún tipo de preferencia hacia el tertuliano don Pablo Iglesias Turrión. Al hilo de lo que había comenzado el tema de lo de la regeneración o la ruptura, que es un debate antiquísimo, y el debate de la transición inicial entre los propios franquistas era si ruptura o reforma, que Suárez entra a engatusar diciendo no ruptura, esto es una reforma a escondidas. Yo aquí animaría a tener un poco cuidado con los eslóganes, lo que son eslóganes que quedan muy bien. Todos los gobiernos cuando llegan dicen que son regeneración. O sea, Felipe González llega por el cambio. Aznar, su otro lema, aparte de la segunda transición, era la regeneración democrática. Zapatero, el cambio tranquilo. Rajoy no, porque no puede convencer mucho de cambio, pero no tengo ninguna duda que dentro de un cierto y pico llegará otro presidente del gobierno y dirá: soy la segunda transición, soy la regeneración democrática. Dice, soy la salvación. Efectivamente. Luego, hay un eslogan que han conseguido que se venda muy bien, que yo no entiendo, que es el de la corrupción generalizada, el todo podrido, todo funciona. Yo, si soy sincero, igual es que soy muy ingenuo, yo no entiendo muy bien de dónde ha venido esta preocupación de que los políticos roben. A mí, igual soy muy raro, no me preocupa demasiado que los políticos roben porque lo considero inevitable. Me preocupará si no se sabe o si no hay consecuencias. Me preocupará, lo que ha dicho Isabel San Sebastián, que yo no comparto, de que si es impune. Antes me ha parecido entender, no sé si he malinterpretado, que decías que por primera vez había juicios importantes. No, bueno, que estamos viendo a banqueros, estamos viendo a los consejeros de grandes cajas que han sido intervenidas. Al presidente del Banco Coca hubo un proceso muy importante a principios de los 80. No he dicho por primera vez, he dicho que a la cúpula del Banesto con Pérez Escolar la vimos, a De la Rosa, hemos visto a Emilio Botín, a Musátegui y a Gorkóstegui en el banquillo de la Audiencia Nacional. Yo no estoy de acuerdo contigo en el sentido de que los políticos van a robar porque roban, que no te preocupa eso, sino que luego que tengan consecuencias. No, se puede legislar para evitar que se robe. Y no hay leyes contra eso. Ahora había, pero eran demasiado laxas y ahora mismo se están incrementando y todavía muchísimo más. Leyes de transparencia, que hasta el último duro público que llegue a manos de un ayuntamiento o una comunidad tengas que rendir cuentas, que haya los portales públicos para que se pueda controlar. Cuanto más, mejor. Para que se me entienda, lo que quería decir es que no se puede quitar el valor del que tiene que probarse. Si me dice, no, es que tal señor está demostrado que es un corrupto y ha quedado impune, entonces estaría legitimado una protesta. Pero si el motivo por el que no está imputado es porque no se ha aprobado, es porque estamos comprando el eslogan de pues será un chorizo. Y me parece peligroso. Pero si ponemos controles para evitarlo, yo creo la presunción de culpabilidad es cierto que es peligroso. Y un último tema muy rápido. Lo que pasa es que si los controles los tienen que poner quienes son los mismos que politizan la justicia, que son los mismos que roban, es decir, ¿qué legitimidad tiene, por ejemplo, un ministro cuyo partido ha tenido dinero en B en decirle a los ciudadanos paguen impuestos? Claro, es una farsa. Entonces, un último tema muy rápido. Me quedan 2 minutos. Me ha parecido entender que decía doña Isabel que Alianza Popular no apoyó la transición. No acabo de entender muy bien a qué se refería, si Alianza Popular estuvo en los pactos de Damocles y Fraga fue uno de los 7 padres de la Constitución. Y cuando decías que Pablo Iglesias y su gente te decían que no estuvieron representados en la transición, hubo un diputado que dijo algo muy parecido, que era Letamendia, el fundador de Ribatasuna, que en la votación de la Constitución dijo: yo soy la verdadera izquierda. Y el único diputado que se enfrentó a él, que dijo: yo soy el oprimido, aquí los únicos oprimidos son los que matan el País Vasco, fue don Manuel Fraga Iribarne, a quien todo el mundo aquí parece querer atacar. Una última pregunta: ¿por qué hay tanta prisa en querer aforar al rey? Jesús Posada dice: ojalá lo aforemos pronto. Es un tema, yo creo que sobre todo ¿de qué tienen tanto miedo? No quieren que le salga ninguna demanda de paternidad, que no puedan. Yo creo que van por ahí un poco los tiros. ¿Demanda de paternidad? Sí. Estoy convencida de que van por ahí los tiros, porque si no, efectivamente, porque si no te puede salir cualquiera y ese tema es un tema muy delicado. Ya ha habido 2 personas. Creo que va por ahí. Madre de Dios. Ya ha habido 2 personas que le atribuían, ya ha habido 2 personas que le atribuían al rey esa supuesta. Un chico catalán y una chica belga. O sea, que no os vayáis por un tema de dineros ni de nada, sino que van por ahí los tiros. Hoy se ha reunido el Consejo General del Poder Judicial, que ya tenía el tema sobre la mesa, que lo ha estado viendo y ahora están viendo cómo se puede hacer más rápido, porque si es por la reforma del Poder Judicial
judicial puede tardar mucho tiempo y se está en si es proyecto, proposición de ley, vía rápida y se quiere hacer cuanto antes. Sí, se quiere tramitar cuanto antes. ¿Cuántos hijos se calcula que puede ganar fuera de el chico catalán? De hecho, sería el bueno, no me atrevo a dar una cifra, Luis. Oye, una cosa es eso, los supuestos que dicen que se atribuyen eso, que es su padre, pero luego Ana Isabel Martín, las cosas hay que demostrarlas. Marta Gómez Montero, un placer como siempre. La Mata, Alejandra Llosa, seguimos. Aquí nos tenemos que quedar. Nos vemos después de 3 minutos. Rojo y negro, en Radio Siglo XXI.